Hola amigos, hace un tiempo hice un video sobre depredadores de diferentes épocas que habían sido nominados por ustedes como los depredadores tope de su época. Como me quedé corta con las especies y los amigos del canal me propusieron otros animales, acá va esta segunda parte. Tenía 8 patas, podía llegar a medir hasta 1,70 m de largo. Su aspecto recuerda al de un monstruo en una película de horror. Y es que esta imagen muestra una representación artística de cómo pudo haber lucido Pentecopterus decoraensis, una especie de los llamados escorpiones marinos, aunque no eran realmente escorpiones, que muy probablemente aterrorizara a otras criaturas acuáticas en las profundidades del océano hace cientos de millones de años. Pentecopterus decoraensis habría formado parte de la familia de los euriptéridos, un conjunto de depredadores marinos gigantes ya extintos que tienen relación con los arácnidos modernos. Las piezas de este artrópodo, que se descubrió en 2015, datan de unos 460 millones de años, lo que lo convierte en el fósil más antiguo que se haya encontrado de un euriptérido. El tamaño de este espécimen es de 1,50 m de largo, lo que también lo hace el más grande de su tipo nunca antes encontrado. La mayoría de los euriptéridos medía solamente entre 10 y 20 centímetros de largo. El de mayor tamaño llegó a medir 2,50 m, pero era unos 100 millones de años más joven que esta nueva especie. Este euriptérido debió ser uno de los animales más grandes de su época. Hasta la fecha se ha documentado la existencia de 250 especies de escorpiones marinos. Pentecopterus tenía 8 extremidades conectadas casi directamente a la cabeza. Los científicos creen que las 6 patas traseras le servían para moverse, mientras que las 2 frontales tenían la función de atacar a las presas. Adicionalmente tenía una amplia cola trasera que probablemente le permitía impulsarse para nadar de forma más eficiente. Su tamaño y espinosas extremidades seguramente lo convirtieron en un peligro para cualquiera que se atravesara en su camino. Los cocodrilos son los grandes depredadores del ambiente que ocupen, qué decir del enorme Purusaurus, un caimán gigante que vivió en Sudamérica hace 13 a 8 millones de años atrás en el periodo Mioceno. El cráneo de la especie tipo tiene una longitud máxima de 1,40 m, por lo que algunos paleontólogos estiman que el cuerpo entero debió medir de 11 a 13 metros, convirtiendo a Purusaurus en el mayor cocodrilo que se conozca. Otros 2 cocodrilianos extintos, Sarcosuchus y Deinosuchus, tenían una proporción similar, pero ambos eran geológicamente más antiguos, datando de principios y finales del periodo Cretácico. Hoy, sin embargo, quiero referirme al mayor cocodrilo marino, Machimosaurus. Él vivió hace 120 millones de años y sus restos fueron encontrados en Francia, Inglaterra, Alemania, Portugal, Suiza y Túnez. A partir de los fragmentos fósiles encontrados, los científicos calcularon que el cráneo medía 1,60 m, mientras que el propio cocodrilo llegaba a los 10 metros de longitud y pesaba unas 3 toneladas. Vivió en el periodo Cretácico temprano, a continuación del Jurásico, era durante la cual se atribuye una gran extinción masiva. En otras palabras, este hallazgo afirma que si la desaparición a gran escala tuvo lugar en el Jurásico, algunas especies gigantes, como los propios Machimosaurus, sobrevivieron a ella. Se trataba de un depredador generalista debido a sus dientes gruesos, redondeados y robustos. Marcas de mordidas en el fémur de un saurópodo encontrado en Suiza encaja con los dientes conocidos de Machimosaurus, también encontrado en los mismos depósitos. Esto sugiere o que se encontraba devorando el cadáver de este saurópodo o que realizó una depredación activa desde el límite de las aguas, de manera similar a los actuales cocodrilos. Tortugas fósiles también tienen marcas de mordidas y tienen dientes astillados de Machimosaurus alojados en sus caparazones. Por lo tanto, esta especie comía regularmente tortugas, aprovechando que sus dientes se encontraban adaptados para capturar y destrozar presas muy duras.
Los miácidos son un grupo extinto de mamíferos, son los antepasados de todo el orden de los carnívoros, formado por félidos, cánidos, úrsidos, mustélidos y muchos más. Relativamente pequeños y ágiles, los miácidos fueron la primera ola de mamíferos carnívoros en evolucionar hace unos 65 millones de años, luego de que el asteroide destruyera a los grandes dinosaurios y dejara numerosos nichos ecológicos disponibles. Los miácidos vivieron hasta hace unos 33 millones de años. Algunos eran arbóreos, pero otros vivían en el suelo, donde consumían pequeños mamíferos, como roedores, invertebrados como escarabajos o pequeñas aves. Los miácidos se dividen en dos grupos: los miacinos, que evolucionaron a los caniformes, como los perros, los mapaches, los osos y las comadrejas, y los biberrábidos, que evolucionaron a los feliformes, gatos, hienas y mangostas. Como muchos otros mamíferos, los miácidos estaban cubiertos por una capa de piel, tenían colas largas, patas cortas, cuerpo esbelto y metabolismo elevado. Los miácidos vivían en Europa y América del Norte, habitando los bosques tropicales. Sus fósiles fueron encontrados en Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Francia, Kazajistán y China. Los megaraptóridos fueron dinosaurios carnívoros, aunque su exacto parentesco con otros terópodos todavía no está establecido. Se sabe que se originaron en Australia y fueron abundantes en la antigua Gondwana. Sus restos fueron encontrados en Argentina, Brasil y Chile, también en África, y en algún momento radiaron hacia Europa y el continente asiático. En la costa del lago Los Barriales, en Neuquén, se encontraron hasta el momento 5 ejemplares de Megaraptor namunwaiki. 3 de estos dinosaurios se encontraron en la misma excavación. Uno de ellos tiene entre los huesos más destacados el brazo y la mano articulados. Otro presenta una falange del dedo pulgar, mientras que otro ejemplar muestra el extremo distal de la ulna o hueso del antebrazo. Estos dos últimos ejemplares tienen un tamaño diferente a los del primero. Este análisis sobre el tamaño de las piezas halladas permitió distinguir a 3 ejemplares de Megaraptor del mismo sitio. Basados en esta información, los investigadores sugirieron la posibilidad de que estos animales cazaran en manadas, ya que en este lugar también fue rescatado un gigantesco dinosaurio herbívoro de más de 25 metros de largo, llamado Phthaloncosaurus, posible presa de estos depredadores patagónicos. Este modus operandi posiblemente está presente en otros grupos de dinosaurios carnívoros, como por ejemplo los pequeños dromiosáuridos del tipo Velociraptor y también los gigantescos carcharodontosáuridos como Mapusaurus. Una de las principales características que hacían de Megaraptor un dinosaurio digno de temer es la presencia de gigantescas garras en sus manos. Estas superaban los 42 centímetros de largo y sin lugar a dudas representaban su principal arma de ataque. Cada mano tenía 4 dedos, 3 con filosas garras y un cuarto dígito atrofiado. Se supone que este carnívoro atacaba a sus presas de un zarpazo, inclinando todo el peso del cuerpo para clavarles las poderosas garras, como si fueran cuchillos. Luego su gran cabeza se encargaría del resto. La garra más grande del Megaraptor estaba ubicada en el pulgar. Su forma era aplastada lateralmente, curvada como una hoz y con una aguzada y filosa superficie cortante en la parte interior. Esta es la especie de perro más grande que haya vivido, es conocida como Epicion haydeni. Cazaba emboscando y acechando. Este animal vivió desde hace 16 a 7 millones de años atrás y podía alcanzar el tamaño de un oso pardo. Sin embargo, los paleontólogos no saben mucho sobre los hábitos de alimentación de Epicion. Este mamífero de la megafauna puede haber cazado solo o en manadas e incluso puede haber subsistido exclusivamente de cadáveres. Epicion es conocido por 3 especies
todas las cuales fueron descubiertas en el oeste de América del Norte en el transcurso de los siglos XIX y XX. La variante más ligera, Epision saevus, fue nombrada por el famoso paleontólogo estadounidense Joseph Leidy. Los adultos eran bastante livianos. Epision haydeni también fue nombrado por Leidy y fue la mayor. La última especie descubierta fue Epision elurodontoides y fue descubierta en Kansas en el año 1999. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy y si les gustó los espero nuevamente otro día. Un abrazo muy grande para todos ustedes.